Alumnos de quinto grado, buenos días. Hoy en el curso del personal social vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares. La clase pasada hemos visto que para estudiar la historia, los historiadores tienen que emplear ciencias auxiliares, fuentes auxiliares y las etapas de la historia del Perú. De esa manera por ser tan complejo, tienen que estudiar así la historia de los pueblos del pasado. Bien, ya en la clase pasada hemos hablado de la ciencia de las fuentes auxiliares, las fuentes de la historia. Hoy vamos a hablar de las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son aquellas, como su nombre le dice, que auxilian y que ayudan a la historia para lograr un mejor conocimiento de ella. Las principales ciencias auxiliares de la historia son la geografía, es la ciencia que ubica el lugar o escenario donde se realizaron los acontecimientos históricos o el territorio en el que se desarrollaron los pueblos. Otra ciencia auxiliar de la historia tenemos la cronología. La cronología es la ciencia que señala el tiempo o momento en que se realizaron los hechos históricos. La geología es la ciencia que estudia el origen y formación de la Tierra, así como de su constitución. Otra ciencia auxiliar es la arqueología. Es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con las artes y los monumentos levantados por los pueblos y de un modo general. La antropología es la ciencia que se ocupa del estudio del hombre, de su mente, hábitos y costumbres, cultura y distribución en la tierra. Y por último tenemos el folclore, es otra ciencia auxiliar. El folclore es la ciencia que se ocupa de las tradiciones y costumbres propias de un país, de un pueblo, de una región, las mismas que se conservan en el alma colectiva. Bien, tenemos en otra página que ustedes van a desarrollar, hay ejercicios donde ustedes tienen que relacionar cada ciencia con el gráfico y su definición. Ustedes, por ejemplo, van a ver un gráfico donde están bailando, hay un baile y hay un concepto sobre el folclore. Entonces relacionan, le ponen el número de qué ciencia se está hablando. También para poder estudiar la historia, ya hemos hablado de las ciencias auxiliares, también de las fuentes auxiliares. Ahora nos toca hablar de las etapas de la historia, porque de esa manera se puede estudiar la historia, ya que la historia es importantísimo, porque es importantísimo y fundamental para entender nuestro pasado en cuanto a los avances, retrocesos y transformaciones. Además, nos permite tomar conciencia de la inmensa riqueza cultural que tenemos. De esta forma aprenderemos a querer e identificarnos con lo nuestro. Las etapas de la historia o épocas de la historia son tres: la época antigua, la época virreinal y la época republicana. ¿De dónde a dónde comprenden cada etapa?
La etapa antigua se estudia desde la llegada del hombre, del primer hombre a la tierra, al pueblo, a la tierra del Perú, al territorio peruano, el primer hombre. Esto aproximadamente hace 20.000 años, hasta la conquista del Imperio Inca por parte de los invasores españoles en el año 1532, cuando Pizarro y todos sus acompañantes desembarcan en Tumbes en esa fecha. Embarcan en Tumbes y desde ese momento comienzan a fundar en Piura. La primera ciudad que fundaron fue Piura. De ahí avanzaron, tuvieron conocimiento del Inca Atahualpa, que se encontraba en Cajamarca, y viajaron como no había carreteras, caminaron cerca de 3 meses y llegaron hacia Cajamarca, y ya saben ustedes cómo se desarrolló esta invasión. La otra época es la época virreinal. La época virreinal comprende los hechos ocurridos en nuestro país desde la conquista del Tahuantinsuyo, es decir, la conquista más los virreinatos, hasta la proclamación de la independencia del Perú en 1821. Para ubicarnos bien en los ejercicios que vamos a tener en la época, en estas 3 épocas, hay que ver fechas, por eso nos vamos a orientar. Y la otra y última etapa es la etapa republicana, que se inicia después de la proclamación de la independencia en 1821 y se prolonga hasta nuestros días. Esa es la época republicana. Por eso que nosotros nos estamos preparando hoy en día. Vamos a celebrar el bicentenario. Desde 1821 hasta hoy se va a cumplir 200 años de nuestra independencia. Bien, hay ejercicios donde ustedes van a colocar las 3 etapas de la historia. En el siguiente mapa conceptual escriben en su lugar cada una de las etapas de la historia del Perú, como son lo que hemos visto ahorita: la antigua, la virreinal y la republicana. Y también tenemos ejercicios, las fuentes de la historia del Perú, que hemos visto, también se ha visto la primera clase. Ponen ahí las 4 fuentes de la historia, como son las orales, materiales, escritas y audiovisuales. Y allí hay ejercicios donde ustedes tienen que indicar qué etapa de nuestra historia pertenecen a las siguientes. Por ejemplo, la independencia del Perú. ¿Cuándo tienen que saber fechas para saber sobre las etapas? Dice, la independencia del Perú, ¿a qué etapa de la vida, etapa de la historia del Perú pertenece? Si es la independencia del Perú, tienen que saber que en el año 1821 fue la independencia. Entonces la respuesta es antigua, no es virreinal tampoco, es republicana. Por ejemplo, otro también, vamos a desarrollar otro ejemplo, el combate de Angamos. ¿Cuándo se realizó el combate de Angamos? En 1879, ¿no? Y es la guerra del Pacífico, que tuvimos la guerra con Chile, donde murió Miguel Grau. Entonces fue en el año 1879. Entonces ¿a qué etapa de la vida de la historia del Perú pertenece? Ya desde 1821 hacia adelante es la republicana. Si ya está en 1879, entonces pertenece a la republicana. Ya, así van desarrollando en esa página. Después tenemos en la página otro ejercicio, en la página donde ustedes van a ver 6 figuras, y esas 6 figuras, ustedes hay 3 números, 1, 2, 3, ustedes van a poner a qué etapa le corresponde, por ejemplo,
el expresidente Kuczynski. Van a ponerle el número en un círculo que hay en la parte superior derecha. Y seguimos avanzando en los ejercicios. Tenemos otro donde ustedes tenemos los marcar el término excluido. Y por último, en la última tarea tenemos donde ustedes van a indicar, determina a qué etapa de la historia pertenecen. Ahí hay varios: gobierno de Alejandro Toledo, descubrimiento de América, guerra con Chile, rebelión de Tupac Amaru. Saben, tienen que averiguar en qué año se llevó a cabo estos acontecimientos, y de esa forma ustedes van a desarrollar el tema. Bien, alumnos, a trabajar, a leer, a repasar todos los 3 temas para que puedan desarrollar las fuentes de la historia, las ciencias auxiliares y las etapas de la historia del Perú. Hasta la próxima clase.